abrir el micrófono y hacer la pregunta para yo poderlos escuchar. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de MQDSS. Vamos a dar un pequeño overview de cuáles son las características principales de este esquema. Vamos a hablar de que son esquemas de firmas digitales y cómo se construyen en general esquemas de firmas digitales basados en pruebas de conocimiento cero. Y finalmente vamos a ver la intuición y el protocolo de cómo funciona la prueba de conocimiento cero para el caso de MQDSS. Entonces, MQDSS es un esquema de firmas digitales postcuántico que fue propuesto por Ming-Hsin Chen, Andreas Hulsing, Jules Rieck, Neveld, Simona Samadryska y Peter Schobel. Es postcuántico, lo cual significa que se espera que este esquema sea seguro incluso en presencia de computadores cuánticos. Y la historia más reciente de este esquema es que fue un candidato en el primer proceso de estandarización iniciado por NIST y llegó hasta la segunda ronda. Este proceso tiene varias rondas, fueron 4 rondas y MQDSS fue un candidato en la segunda ronda. Y eso es todo. Entonces, ¿qué quiere decir que sea un esquema de firmas digitales? Quiere decir que es una primitiva criptográfica cuyo objetivo principal es dotar de integridad y autenticidad a mensajes digitales. La integridad significa que una vez un mensaje fue recibido, te da garantía de que el mensaje no fue modificado en el tránsito desde el emisor hasta el receptor. Y autenticidad significa que una vez recibido el mensaje tienes la garantía de que el mensaje fue creado por la persona legítima o quien dijo haber enviado el mensaje. Como todo esquema de firmas digitales, consiste de 3 algoritmos. Tenemos generación de llaves, firma y verificación. La generación de llaves es un algoritmo probabilístico que toma como entrada algo que usualmente llama un parámetro de seguridad, que básicamente me indica qué tan seguro quiero yo crear o no una instancia del esquema. Y genera 2 llaves, una que es privada y una que es pública, que se usan para el algoritmo de firmas y verificación. Entonces, el algoritmo de firmas toma un mensaje, la llave privada, que se supone que es solamente conocida por quien produce las firmas, y genera una firma. Entonces, esta firma es el sello de autenticidad e integridad para un mensaje M. Y la verificación simplemente toma la firma, ese sello de autenticidad, el mensaje y la llave pública, y arroja un resultado que puede ser válido o inválido, donde válido significa que la firma se acepta como una firma válida para el mensaje, y solamente debe ser una firma válida si la firma fue el resultado, fue una salida del algoritmo de firmas con la llave privada en el mensaje que estamos verificando. Este algoritmo es determinístico, es decir, cada vez que lo ejecuto me tiene que dar el mismo resultado. Y el algoritmo de firmas es probabilístico, quiere decir que si lo ejecuto varias veces para el mismo mensaje con la misma llave, debería tener diferentes firmas. Ok. Exacto, y si era una firma válida, significa que la firma salió del algoritmo de firmas con la llave pública, donde la llave privada es la que corresponde a la llave pública que estoy usando. Eso quiere decir que es una firma válida. Y en resumen, o de manera muy simplificada, la propiedad que se quiere aquí es la siguiente, para que el esquema de firma sea considerado seguro, es que solamente el poseedor legítimo de la llave privada es capaz de producir firmas válidas para cualquier mensaje. Entonces, quien se supone o quien generó las llaves, supongamos que quien generó las llaves es la persona que está autorizada para producir firmas, debería ser la única que pueda ejecutar este algoritmo porque conoce la llave pública. Es decir, esto también incluye casos donde si alguna persona conoce la llave
pública y encuentra la llave privada, no es una persona autorizada. Entonces esto tampoco debería ser posible. Ok. Entonces, en MQDSS, el problema fundamental o la hipótesis de dificultad nueva y fundamental es el problema MQ. ¿Qué dice el problema MQ? Entonces, tienes una entrada y una salida que debes producir. La entrada está dada por un conjunto de polinomios. Aquí fijamos el número de polinomios que sea m en n variables sobre un campo Q. Y también te dan un vector que potencialmente está en el codominio de este mapeo. Este mapeo toma vectores en FQ a la n y arroja vectores en FQ a la m, que es este conjunto de acá. Y cuando hay una solución, el problema es encontrar dicha solución. Encontrar un vector S en FQ a la n, tal que este sistema de ecuaciones cuadráticas se resuelva fácilmente. Este es el problema fundamental en MQDSS. ¿Y cómo es la llave pública? Entonces, la llave pública es una instancia de este problema. Y a diferencia de Mayo, como lo vimos en la semana anterior, este sistema de polinomios es totalmente aleatorio. Totalmente aleatorio, tiene un asterisco ahí. Totalmente aleatorio quiere decir que los polinomios, digamos, los polinomios los elijo totalmente aleatorios. Y el t no es totalmente aleatorio, pero es el resultado de la evaluación de un vector aleatorio en estos polinomios. Y vamos a ver que este hecho hace que este esquema tenga diferencias fundamentales en seguridad y eficiencia con otros esquemas basados en trapdoors como Mayo, por ejemplo. La llave privada, como ya les contaba, bueno, la llave privada es ese vector aleatorio que nosotros elegimos y evaluamos para obtener t. En la llave pública elijo un conjunto aleatorio de polinomios, la llave privada una solución aleatoria que todavía no es solución y artificialmente pongo t a que sea igual al mapeo evaluado en S. Las firmas en MQDSS son pruebas, acá output del algoritmo de firma es una prueba de que el firmador, quien genera la firma, conoce la llave privada. Es decir, que para cada firma, yo tengo este sistema de polinomios, tendría que encontrar X, para cada firma es una prueba de que yo conozco la solución a ese problema. ¿Sí? Y el algoritmo de verificación es simplemente un algoritmo que verifica que esa prueba de que conozco la solución es correcta. ¿Sí? Así se firma y así se verifica. Ok. Y estas pruebas son en generales para todo algoritmo que se base o todo esquema de firma que se base en pruebas de conocimiento cero, no solamente MQDSS, pero uno puede tener cualquier problema y probar que uno tiene una solución y esa solución o esa prueba de que uno conoce la solución que depende del mensaje es una firma para el mensaje. Ok. Bien, ¿qué ventajas tiene este esquema? Voy a hablar en particular para MQDSS, pero en general muchas de las cosas que digo aquí aplican para cualquier esquema de firma que se base en pruebas de conocimiento cero. La primera ventaja es la seguridad. ¿Por qué la seguridad? Porque digamos que la hipótesis principal de dificultad se basa en la dificultad de resolver polinomios aleatorios. Y no sé si recuerdan, en el caso de Mayo también teníamos que la llave pública era un sistema de polinomios, pero en ese caso teníamos una relación entre las variables y los polinomios, que era que el número de variables debería ser mayor y considerablemente mayor que el número de polinomios. Esto para poder tener aleatoriedad en la firma, ¿cierto? Resulta y pasa que cuando uno tiene un sistema de esta forma, eso es al menos tan difícil como resolver un sistema con m ecuaciones y m variables, ¿cierto?
Y este número extra de ecuaciones, este número extra de variables, uno lo puede usar para resolver este sistema un poquito más eficiente, ¿sí? En MQDSS, uno puede elegir el número de ecuaciones igual al número de variables, y esto indica que uno no está dando ninguna información extra o adicional que ayude a resolver de manera un poco más eficiente el sistema de ecuaciones. Además de eso, los polinomios que yo tengo son completamente aleatorios, ¿sí? Sacando el término constante, que sería el vector t, todo lo demás es completamente aleatorio. Y estas se creen, o hay fuertes argumentos para creer que estas son una de las instancias más difíciles para resolver instancias del problema MQ. Otra propiedad fundamental de estos esquemas es que para la gran mayoría de ellos uno puede tener una prueba de seguridad. En el sentido siguiente, si alguien puede generar firmas sin conocer la llave privada, entonces puede resolver la instancia del problema MQ dada por la llave pública. Hay una prueba matemática que dice eso. Entonces eso da bastantes argumentos para creer que la seguridad de este sistema está de alguna manera entrelazada a la seguridad del problema MQ, que los hemos cogido de la manera que creemos que es la más difícil posible. Otra propiedad relevante de estos esquemas en comparación con los de Trapdoor como Mayo es que las llaves son muy pequeñas, ¿cierto? Entonces, al igual que Mayo, tenemos la llave pública es casi, bueno, no es casi, pero la llave pública es un sistema de polinomios aleatorios, ¿cierto? Entonces, en teoría debería guardar todos sus coeficientes y tendría una llave igual muy grande. Pero como estos polinomios son aleatorios, en la práctica lo que uno hace es que genera una cadena aleatoria de ceros y unos de un tamaño lo suficientemente grande y luego utiliza esa cadena dentro de un generador de números pseudo aleatorios para generar todos los coeficientes de los polinomios. Es decir, que yo todos los coeficientes de los polinomios los puedo sacar de manera determinística desde esta cadena binaria pequeña, desde esta semilla. Lo único que tengo que guardar que no es aleatorio son los polinomios, el vector en el codominio T. Y la llave privada también la puedo guardar como una semilla porque yo quiero generar una solución aleatoria. Entonces lo que hago es que genero la semilla, la pongo en un generador de números pseudo aleatorios y tengo la solución. Por ejemplo, para los parámetros, esto era lo que les decía, los polinomios se generan desde un generador de números pseudo aleatorios y la solución también. Entonces, por ejemplo, para los parámetros de MQDSS que tenía en la segunda ronda, que eran tamaño de campo igual a 31, 48 variables y 48 ecuaciones, la llave pública es solamente 16 bytes. No, creo que aquí hay un error. La más grande acá es la llave pública y la más pequeña la llave privada. Es así. Entonces, la llave pública es solamente 46 bytes. Y no sé si recuerdan de la semana pasada, vimos que las llaves públicas para Mayo son 1 kilobyte para uno de los parámetros y 5 kilobytes para los otros parámetros. Bueno, aquí la llave pública es solamente 46 bytes, la llave privada 16 bytes. Más pequeño es casi que imposible. Pero también tiene limitaciones este tipo de maneras de hacer firmas en general. Entonces, en general, lo que pasa con las firmas es que son demasiado grandes. ¿Por qué? Porque generar una prueba de la llave privada, que tiene que ser el zero knowledge, que no revela información de la llave privada, por lo general requiere bastante información. Lo otro es que para la complejidad de generar firmas, la complejidad de generar esas pruebas es también mucho más grande y involucra mucha cómputo de funciones hash y que por lo general para todos los esquemas de este
como este tipo es como la parte más compleja, genera todos los hashes que uno necesita para crear las pruebas de conocimiento cero. Por ejemplo, para los parámetros de la segunda ronda, de categoría 1, la firma lleva 5.5 millones de ciclos de reloj en una plataforma específica que ellos especifican, y la verificación lleva 3.5 millones de ciclos. Y la firma es tan grande como 28 kilobytes aproximadamente. Entonces, comparación con mayo de la semana anterior, mayo tenía firmas de 300 bytes, algo por el estilo, o 180 por otros parámetros. Y acá no recuerdo si se mostró, pero según recuerdo, esto es aproximadamente 200.000 ciclos de firma, o quizás menos, o un poco más. Entonces es mucho más rápido y las firmas son mucho más pequeñas. En cambio, MQDSS y la mayoría de esquemas basados en pruebas de conocimiento cero son bastante complejos para firmar, bastante complejos para verificar, y las firmas son relativamente grandes. Bien, pero yo también quiero dar como una idea. Vamos a hablar de MQDSS. Fue un esquema que se propuso en 2016, luego fue al NIST y estuvo en la competición hasta 2020 aproximadamente, si no mal no recuerdo, o hasta 2021. Y lo interesante es que hasta donde yo sé, fue el primer esquema de firmas digitales basado en esta prueba de conocimiento cero en MQ, el problema de resolver sistemas de ecuaciones cuadráticas. Pero a partir de ahí ha habido muchos más, y yo quiero que veamos dónde estamos con MQDSS en comparación con el estado del arte, que va a ser la última fila que estamos acá. Entonces, luego de MQDSS vino un esquema que se llama Moodfish, que utiliza una técnica parecida, se llama Zero Knowledge, sistema de identificación con helper, con una ayuda, muy parecido, y con esa nueva técnica se logró, para parámetros parecidos o iguales a los de MQDSS, tener firmas que son aún más complejas. Verificación es muy parecida a esta, pero el tamaño de la firma casi que se redujo a la mitad, ¿sí? Con esta nueva técnica que fue introducida en 2019. Y luego de este es como el primer tipo de esquemas de firma basado en Zero Knowledge para MQ. Luego viene como un tercer tipo, y viene un esquema en 2022 que se lo llamaron Meskit, y utiliza una nueva técnica que se llama MPC in the Head, que la vamos a ver el próximo lunes. Y este Meskit tiene firmas aún mucho más complejas, aproximadamente 30 millones de ciclos de reloj, pero firmas aún más pequeñas. Casi que la mitad nuevamente se redujeron el tamaño de la firma. De cada reducción a la mitad es una reducción bastante relevante. Luego Meskit viene en 2023, uno de los esquemas que actualmente está compitiendo en un nuevo proceso de estandarización por NIST, diferente al anterior, que se llama MQOM, que también usa la misma idea, o es diferente, pero la misma técnica, MPC in the Head, y es incluso aún más complejo, pero reduce nuevamente el tamaño de la firma a la mitad. Muy probablemente la semana que viene vamos a hablar de MQOM y cómo funciona. Pero también, o sea, todos estos al final son basados en pruebas de conocimiento. Luego viene MQM versión 2.0, que también utiliza una técnica que es Multi-Party Computation in the Head, con una diferencia al inicio, y los autores le llamaron Threshold in the Head. Y aquí viene ya una diferencia significativa. Miren que a partir de este momento, de 2023, el tamaño de la firma, qué pena, la complejidad de la firma se reduce por primera vez,
Y también el tamaño de la firma se reduce a aproximadamente 4.2 kilobytes. Y luego este año, no, esta es la misma, utilizando, es el mismo paper, utilizando otra técnica que utilizan otros candidatos al proceso de estandarización, que se llama Ball in the Head. Se obtiene la versión 3.0 de MQM, la cual no había información acerca de la complejidad de firmar aquí, pero se reduce el tamaño de la firma a 3.3 kilobytes. Y ahora sí, luego este año viene otro paper utilizando Ball in the Head, que reduce la firma aún más. No hay información sobre la complejidad de firmar. Y luego, por último, casi 2 o una semana atrás, publicaron un ePrint de un esquema llamado QMQ en Quad, que utiliza la misma técnica de Ball in the Head. Tiene aproximadamente, esto es algo que computé porque en el artículo solamente dan los tiempos, más o menos estimando el número de ciclos de reloj debería ser algo de alrededor de 20 millones, y el tamaño de la firma es también 2.5 kilobytes. ¿Sí? Y este es de la secuencia, el último de los artículos, proponiendo esquemas basados en MQ, donde la instancia que debemos proponer, o sea, la instancia definida por la llave pública, es totalmente aleatoria. Y nosotros estamos acá. Bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo se crean firmas desde pruebas de conocimiento cero. Entonces, la idea en general funciona de la siguiente manera. Entonces, esto funciona para todas las firmas basadas en todos los problemas. Entonces, uno empieza abajo con una función one way, una función que es fácil de computar en una dirección y difícil en la otra. Y luego uno artificialmente crea una relación de esta forma. De la forma f de s igual a t, donde s uno lo elige aleatoriamente. Luego uno hace esta relación para crear una prueba de conocimiento cero, y luego de la prueba de conocimiento cero uno crea firmas. Entonces, en el caso de MQDSS, la One Way Function es un mapeo de polinomios cuadráticos que fue elegido aleatoriamente. Es un mapeo de esta forma en n variables, donde cada polinomio tiene grado 2. La preimagen S es simplemente un vector de n variables sobre FQ. La prueba de conocimiento cero es algo que se llama un 5-pass proof of knowledge, es una prueba de conocimiento de 5 pasos, ya vamos a ver eso qué significa. Y no solo en MQDSS, pero en todos los casos, para pasar de pruebas de conocimiento cero a firmas, se utiliza la transformación de Fiat-Shamir, que también la vamos a ver en la próxima, más adelante. Bien, entonces, ¿qué es una prueba de conocimiento cero en general? Entonces, esta es una prueba de 3 pases, porque se intercambian 3 mensajes entre las personas participantes en el protocolo. Una prueba de conocimiento cero es un protocolo donde hay un probador y un verificador. El probador, en el caso como de, ya mirándolos como ¿cierto? En el caso donde hay una instancia, un problema y una solución, que sería la llave privada, el probador tiene la instancia y la solución, y el verificador solamente tiene la instancia del problema, que sería en este caso la llave pública. El verificador hace un commitment, se compromete a usar unos valores en el protocolo, básicamente es eso. El verificador lo desafía de alguna manera, elige un desafío aleatoriamente, y el probador responde a ese desafío. Y finalmente el verificador verifica que si el valor al cual el probador se comprometió en el primer paso es el que usó, y si la respuesta es una respuesta correcta al desafío. Si eso sucede, el verificador acepta la prueba o la identificación del probador como el conocedor de la llave privada, o la rechaza. Hay varias propiedades de seguridad que uno quiere garantizar aquí. Una de ellas se llama la correctitud, que es que si un probador que conoce la llave privada
ejecuta este protocolo, siempre es aceptado por el verificador. El soundness es una propiedad que dice lo siguiente. Si hay un probador que ejecuta este protocolo, pero que no conoce la llave privada, entonces solamente va a ser aceptado con una probabilidad muy pequeña. Una probabilidad, si podemos pensar que muy pequeña. Y la tercera propiedad es la propiedad de Zero Knowledge. Estamos hablando de Zero Knowledge, pero no hemos definido qué es Zero Knowledge. Y vamos a definir Zero Knowledge en el set, en la configuración de que el verificador es honesto. El verificador honesto significa que el verificador siempre ejecuta el protocolo como debería. Entonces, Zero Knowledge significa que si hay un verificador que siempre ejecuta el protocolo, envía lo que tiene que enviar y hace todo lo que tiene que hacer, cuando este protocolo se acaba, el verificador no tiene información adicional de la llave pública más allá de saber que la llave o la llave que el probador dice tener es la que corresponde a la llave privada, a la llave pública. No aprende más nada, sino, no tiene información alguna, podemos pensar, no tiene información alguna acerca de cuál podría ser la llave privada, pero que es la que está relacionada con la llave pública. Ok, entonces esta es una prueba de 3 pases. En MQDSS yo dije que usaba una prueba de 5 pases, que es simplemente la misma estructura, pero luego de la primera respuesta hay un challenge adicional, un desafío adicional del verificador y una respuesta adicional del probador. Entonces tendríamos aquí un challenge 1 y un challenge 2 acá abajo y una respuesta adicional del verificador. Entonces será una prueba de 5 pasos. Esa es la que usa MQDSS. Y luego, entonces, una vez se tenga esta prueba, ya esta es una prueba de que el probador conoce la llave privada, pero para firmar se tiene que hacer, esta prueba es interactiva, ¿cierto? Primero el probador se compromete a usar unos valores, el verificador le da un challenge, el probador hace una respuesta, el verificador le da otro challenge, el probador le da otra respuesta y por eso es interactivo. Entonces lo que hace la transformación de Fiat-Shamir es ese proceso que es interactivo, convertirlo en un proceso que haga el probador solo, sin necesidad de usar el verificador. Haga todos los pasos y luego se los mande todo al verificador y el verificador puede verificar todos los pasos de manera no sincronizada, ¿cierto? Obviamente la prueba tiene que ser primero por el probador. Y esa transformación de ese proceso interactivo a uno no interactivo es lo que se llama la transformación de Fiat-Shamir, y el resultado de esa prueba de manera no interactiva es la firma de un mensaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo se reemplaza el rol del verificador en la transformación de Fiat-Shamir? Entonces, la cosa es, en lugar de tener un paso interactivo donde el verificador envía un challenge, el probador genera el mismo ese challenge usando una función hash donde le pone el mensaje de la llave pública y el valor al que se comprometió al inicio. Entonces, de esta manera, él genera el challenge sin necesidad de hablar con el verificador, genera la respuesta y envía el commitment, que fue el valor al que se comprometió, y la respuesta. Y luego el verificador puede tomar esto, generar y ver que todos los pasos fueron computados de manera correcta. Y si al final el probador iba a ser aceptado en el proceso interactivo, el verificador va a decir que la firma es válida y en otro caso inválida. Bien, esa es la idea de la transformación de Fiat-Shamir y esa es la manera como en general se firman en esquemas de firma basados en pruebas de conocimiento cero. Bien, entonces ahora aquí vamos a ver cómo funciona el protocolo de 5 pases para el caso de MQDSS. Entonces lo que vamos a ver es cómo alguien puede probarle a otra persona
que conoce una solución del problema MQ, cumpliendo dos propiedades. La primera es que esa persona esté convencida de que la persona que dice conocer la solución sí la conoce. Segundo, que luego que se acabe el protocolo, la persona, el verificador, no aprende nada sobre la solución, simplemente el hecho que sí es una solución, y que si el probador no conociera una solución, es muy poco probable que pueda convencer al verificador que conoce una solución. Entonces vamos a ver el protocolo, pero antes de eso vamos a ver cuál es la intuición detrás del protocolo. Entonces la intuición es la siguiente. Entonces, suponga que usted tiene una lista de polinomios, ¿cierto? Como la llave pública. Tenemos polinomios cuadráticos y que el término constante de esos polinomios es 0, ¿sí o no? Entonces, tenemos parte cuadrática, parte lineal y el término constante es 0. En la semana anterior vimos que, dado una lista de polinomios o un polinomio, en este caso una lista, uno puede definir qué es la forma polar del polinomio. Entonces, la forma polar es un mapeo que va de FQ a la N por FQ a la N a FQ a la M, que sería este de acá, que es bilineal, es decir, es lineal en esta componente y lineal en la segunda componente. Y satisface esta propiedad. La manera de verlo es como la siguiente. Entonces, el mapeo P no es cuadrático, ¿cierto? Si fuera cuadrático, no tendríamos este... No, qué pena, no es lineal. Si fuera lineal, no tendríamos este término de aquí. Entonces, este término de aquí es como lo que le falta o lo que le sobra, como lo quieran ver, al mapeo P para ser lineal. Y en particular, esta parte que le falta o que le sobra es lineal en cada componente, por eso es bilineal. Bien. Entonces, miren lo que pasa. Entonces, si uno, por ejemplo, toma, si a X, aquí esa es la solución, ¿cierto? La solución que siempre estamos asumiendo, que es la llave privada. Si uno toma X lo hace igual a S menos R0 y a Y lo hace igual a R0, entonces de la ecuación anterior tenemos esta, ¿sí o no? Y recuerden que la llave pública, el T, satisface esta solución. Este es el T. Sabemos que P evaluado en la llave privada es la otra parte de la llave pública. Entonces lo que el probador va a probar es que él puede computar este señor, pero usando este lado de la ecuación. Esa es la prueba. ¿Sí? Entonces, esta ecuación la puedo computar usando, simplemente dándole S a alguien y él computa P de S igual a T, pero si hago eso, ya no es de conocimiento cero, porque ya ese alguien que recibió el S ya sabe cuál es la solución. Pero si yo utilizo este lado, puedo probar por la definición de la forma polar, y ya vamos a ver cómo, yo puedo computar esta parte sin revelar información sobre S. ¿Sí? Entonces, para eso pasa lo siguiente. Exacto, esto fue exactamente lo que les dije ahorita. El probador utiliza esta parte para probar que sabe computar PDS. Entonces, para esto, el probador lo primero que hace es que hace una promesa. Y ese es el primer commitment, en el primer paso. La promesa es, el probador promete que él va a usar, supongamos que este R ya está. Este R0 es algo que el probador elige aleatoriamente, pero ya está. Él promete que durante el protocolo va a usar un T0 y un T1 tales que ellos suman R0. Y además de eso va a usar un vector E0 y E1 que la suma de ellos me da el mapeo P evaluado en R0. Miren que aquí en esta parte, aquí no hay nada de información sobre ese. Yo puedo coger un R0 cualquiera, un T0 y un T1 definido ya dependiendo de T0 y R0, y aquí no hay nada de eso, o sea, esto es libre, ¿cierto? Pero la promesa es que el probador dice, bueno, yo prometo que voy a usar estos 4 vectores. Entonces lo que hace anterior, si uno tiene esto, entonces esta ecuación de aquí
por la linealidad de la forma polar, se convierte en algo de esta forma. Y ahora miren lo relevante de esto. Entonces aquí tengo lo que quiero computar, pero voy a usar esto, ¿sí o no? Tengo P evaluado en S menos R0. Y aquí tengo dos sumandos. El sumando que tiene los índices 0 y el sumando que tiene los índices 1. Entonces, miren, al verificador, el probador le puede dar fácilmente este vector de aquí. ¿Cómo? Él elige un R0 aleatoriamente y le entrega S menos R0. Este vector, S menos R0, no revela ninguna información sobre S, siempre y cuando R0 haya sido elegido de manera aleatoria. Y le va a dar uno de estos dos sumandos. Entonces le va a dar, pero no el sumando como tal, le va a dar, digamos, T1 y E1, ¿sí? Si le entrego T1, esto no tiene ninguna información de la solución porque, a ver, ese fue aleatorio y estos dos los elegí aleatorios, de manera que si le entrego solo uno, no los dos, porque si le entrego los dos puede recuperar el 0 y puede recuperar ese, le estoy entregando algo completamente aleatorio, pero correlacionado con el R0. Lo mismo con E1. Exacto. Ah, bueno, aquí es un 1. Entonces le entrego S menos R0 y le entrego un par, E1, T1. Para corregir, aquí es E1. Entonces, con ese par que hace el verificador, simplemente puede computar esto, puede computar un sumando de aquí, y este de acá ya lo tenía computado, ¿cierto? Esto está en la llave pública, es T. Es decir, que el sumando que le falta, que sería E0 más P' evaluado en S menos R0, T0, lo puede computar como T menos P evaluado acá, menos el sumando que sí puedo computar desde E1, T1. ¿Sí? Y si este valor es el que debería estar aquí, entonces ya eso prueba de que el probador puede computar esta función utilizando este lado. Y aquí el detalle es el siguiente. Todo esto está basado en una promesa. Entonces, si la promesa es correcta, bien, el verificador queda convencido, pero puede que suceda que la promesa no es correcta, que el verificador no utilice estos vectores en el protocolo. ¿Sí? Entonces, la prueba de conocimiento, entonces, lo que hace es lo siguiente. Una vez el verificador hace la promesa, el probador hace la promesa, el verificador puede hacer dos cosas. Una, verificar, pedirle al probador que abra la promesa y para ver si la promesa era correcta, o decirle que compute esto. Elige entre una y la otra. De esa manera, el verificador tiene cierta garantía de que las promesas que hizo el probador sí eran ciertas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el probador se comprometió a usar T0, T1, 0 y E1, pero miren que el probador puede revelar todo esto y no está relevando información acerca de ese, porque yo puedo construir esto sin usar ese. Entonces, por eso, cuando el verificador le pide al probador que verifique si la promesa era correcta, entonces no se revela información. Y la prueba, yo no he mencionado esto, pero la prueba se consiste en varios pasos de esta. O sea, son varias rondas donde tengo que elegir un R0 y en cada ronda, una vez me comprometa, luego me van a pedir que verifique si la promesa era correcta o que verifique si puedo computar esto, y esos son parte de los challenges. O sea, el challenge que le da el verificador es que le pide que pruebe la promesa,
la correctitud de la promesa o que pruebe esta fórmula. Bien, y esta es la manera como lo usa el protocolo. Entonces, en lo que explicamos anteriormente, habíamos puesto una versión sencilla del protocolo, pero en general, los vectores que usa el probador son de esta forma. Es un lambda, que es un escalar en FQ a la n, y esto es igual a T0 más T1, y un lambda por P de R0 es 0 más E1. ¿Sí? Estos son los vectores que usa el probador. ¿Sí? Y este lambda es uno de los desafíos que el verificador le envía. Entonces, al final del día, la prueba consiste de varias rondas de esta prueba sencilla que está aquí. Entonces, en cada ronda que se hace, el probador toma aleatoriamente el vector 0, toma parte de lo que se va a comprometer, T0 y T1 aleatoriamente, genera la diferencia S menos R0. Aquí en este primer paso, para comprometerse a utilizar estos valores, hace una función hash de todo lo que tenga índice 0, R0, T0 y E0. Y también hace una función hash de este S menos R0 y uno de los sumandos que habíamos visto en la fórmula en la diapositiva anterior. Y este es el compromiso que hace. Compromiso son dos funciones hash de varios vectores. Entonces, ahora el verificador le manda de desafío el elemento en el campo que debe usar acá, ¿cierto? Entonces, una vez ya tenga esto, simplemente el probador define T1 como alfa menos por R0 menos T0, y de manera similar acá abajo. Y luego, claro, mira, aquí se compromete ya a utilizar estos vectores. Ya se había comprometido, aquí ya esto queda determinado. Estos dos valores quedan determinados por el desafío y lo que se comprometía anteriormente. Y la respuesta es el T1E1 que necesita el verificador para computar para computar PDS, pero utilizando el lado derecho de la ecuación. Y luego, el segundo desafío es si el verificador quiere probar si la promesa era correcta, que lo hace acá en este paso, o si quiere probar si el lado derecho de la ecuación sí daba lo que decíamos que iba a dar, que lo hace de manera aquí en este segundo paso. Si no vamos a entrar en este detalle, cómo eso computa lo anterior o verifica lo anterior, pero eso es lo que está haciendo en este paso. Bien, entonces este protocolo tiene un soundness, un soundness error definido de esta manera. Es 1 sobre 2 más 1 sobre 2 por Q. ¿Qué quiere decir? Que si este protocolo se ejecuta, una ronda de este protocolo se ejecuta una vez por alguien que no conoce la solución, hay una estrategia que te permite pasar, que el verificador te acepte con esta probabilidad. Y esa es la mejor estrategia que hay. Nadie que no conozca el secreto tiene más posibilidades de pasar el protocolo que no sea esta probabilidad. O sea, probabilidad más alta que esta no se puede. Ahora, si vieron, esto no es muy pequeño, ¿cierto? Tengo un medio más algo. Si quiero hacer esto muy pequeño, la estrategia es hacer varias rondas de este protocolo hasta que la probabilidad de pasar todas las rondas sea bastante pequeña. Y así obtengo una soundness error que es muy, muy, muy pequeño. Y ya será toda la presentación. ¿Tienen preguntas? Sería feliz de responderlas. Muchas gracias, Javier. Excelente. ¿Tienen preguntas?
Sí, no, yo tengo una pregunta mientras aparecen más preguntas, Ok. y es, de pronto nos puedes dar como una intuición de las mejoras hacia qué apuntan, cómo se logra eh, disminuir el tamaño de la firma. Exacto, entonces, si vamos acá, si es Shamir, en una ronda del protocolo la firma contiene el commitment y la respuesta, ¿sí o no? Ahora la pregunta es, esto es en una ronda, ¿cierto? Entonces acá, en una ronda tendría el commitment y las dos respuestas. Ahora, ¿cuántos de estos tengo que enviar? Tengo que enviar tantos como repeticiones del protocolo deba hacer. ¿Cuántas repeticiones del protocolo debe hacer? Tantas como requiera para que la probabilidad de que alguien que no conozca el secreto pase todas las rondas sea tan pequeña como el nivel de seguridad que yo quiero. ¿Sí o no? Y ese número de repeticiones va a ser mayor cuanto más grande sea el soundness error y va a ser menor cuanto más pequeño sea el soundness error. Entonces, si uno mejora el soundness error, mejora el número de repeticiones del protocolo. Aquí en este caso creo que son 180 y algo repeticiones, pero en los últimos protocolos, como en los más modernos, como en los de la mitad, son como 19 repeticiones y en los más modernos son 11 o 12 repeticiones. ¿Sí? Entonces una manera de reducir el tamaño de la firma es mejorando el soundness. Otra manera es, en este caso en particular, esta segunda respuesta, miren que la respuesta tiene vectores. Y estos vectores, digamos, T1 es del mismo tamaño de la solución, ¿cierto? Es como el tamaño de la llave pública, de la llave privada. Si uno tiene una llave privada más pequeña, cuando está expandida ya, no cuando está como un zip, sino expandida ya como un vector, entre más pequeña sea la llave privada, entre más pequeño sea lo que llaman el witness, que es el testigo de que yo tengo una solución, entre más pequeña sea el witness, más pequeña la firma es. Sí, eso. Ricardo, quería hacer una pregunta. No, no, no. Perdón. Y hablaste del costo de firmar. ¿Por qué es tan costoso firmar? ¿Qué es lo costoso aquí? Ok, entonces, para hacer en cada ronda tengo que hacer un hash de, de lo que me comprometo, ¿cierto? Me comprometo a algo haciendo simplemente, decidiendo lo que voy a usar y luego me comprometo haciéndole un hash. En este caso, por ronda, es un hash de dos valores y luego el número de rondas, ¿cierto? Digamos como 2 por el número de rondas. Pero en los casos más modernos, tengo que hacer con un parámetro que por lo general se toma como n, tengo que hacer n hashes, donde n, por lo general, digamos como para los esquemas de la mitad, es 256. Y luego que haga estos 256 hashes, tengo que hacer uno o dos más. En esta etapa, pero luego en una etapa más tardía, para los de la mitad nuevamente, no,
Bueno, tengo que hacer otros hashes, pero al menos como estos 256 por ronda y luego por el número de rondas. Donde el número de rondas les había dicho que era 19, 18, pongamos 20. Entonces el número de hashes es como n por el número de rondas, que es como 4000, 5000 hashes por firma. Más todas las operaciones aritméticas que tengo que hacer en este lado. Es por eso que es un poquito lento en general. Daniel, ahora sí tengo una pregunta. Adelante. Javier, disminuyendo los mensajes entre el probador y el verificador, ¿se obtendría algún beneficio digamos, en lo grande de la firma o qué? ¿Sí se obtendrá Eh, algún beneficio? sí, o sea, lo más pequeño que uno puede tener aquí es 3 pases. Ujú. Por ejemplo, Dilithium, que es uno de los estándares basado en Lattice, se usa 3 pases. Pero en general, a ver, al menos en este caso en particular, también hay una prueba de conocimiento cero que usa 3 pases, pero las firmas que uno tiene son más grandes. ¿Sí? Ok, ¿por qué? Porque el Por el número de soundness es el que rondas. es más, creo que el soundness es 1/2. Ah, ok, entonces No, tiene que ser más rondas. a ver, es complicado decir por qué. Eh, pero no necesariamente menos pases en la prueba de conocimiento cero conlleva a... Creo que si no estoy mal, el soundness es 2/3. ¿Sí? Y acá es 1/2 más 1/2 por Q. Y es más pequeño. Entonces el número de rondas que uno hace aquí es menor al número de rondas que uno hace acá. Entonces puede que la firma en 3 pases que tiene un soundness más grande sea más grande. ¿Cierto? Por el número, depende del soundness. No solamente, o sea, por ronda Ujú. envío menos en el de 3 pases, supongamos que la información que envío es el mismo, pero como tiene soundness más grande tengo que hacer más repeticiones. Más repeticiones, ok. Bien, Es decir, gracias. que la cantidad de rondas nos determinaría entonces, por decirlo de alguna forma, la fortaleza, ¿no?, del esquema, ¿no? Porque hace más pequeño La probabilidad, sí. la probabilidad, ¿verdad? Es eso más o Sí, menos. claro, claro. Entonces Ujú. hay una probabilidad de error por ronda y entre más repita, la probabilidad se va a hacer más pequeña. Pero no puedo repetir mucho porque luego también las firmas se hacen demasiado grandes. Entonces debería Claro, encontrar claro. el punto óptimo Ujú. para llegar a la seguridad que quiero y no hacer más rondas que me lleven más seguridad de la que quiero. Exacto. Ahí evidentemente, sí, el commitment chain que están usando ahí, por lo que veo, sería la función hash. Me parece Sí, que sería exacto. lo más sencillo, ¿no? Porque yo estaba pensando, bueno, valorar, utilizar algún otro esquema, otro commitment chain, ¿no? Pero va a ser bien difícil que sea más eficiente que una función hash. Exacto, sí, esa es la cosa. Incluso aunque las funciones hash son bastante eficientes, como tengo que computar muchas en estos esquemas, es el cuello de botella en la complejidad de estos esquemas. Claro. Sí. John tiene una pregunta, adelante. Javier, ¿existe algún piso para, pues un límite inferior que no se pueda superar para disminuir como el, el- el tiempo de firma y el tamaño de la firma? Ay, yo diría que sí, o sea, debe haber un límite teórico, por ejemplo, en estos de 6 pases. A ver, entonces, cómo funciona esto como en la realidad, ¿cierto? O sea, tengo que hacer todas las rondas, pero lo que hace
lo que hace el probador es lo siguiente, ¿cierto? No hace ronda por ronda, sino que hace los commitments para todas las rondas. Genera los challenges para todas las rondas. Genera la primera respuesta para todas las rondas. Eso es lo que le llaman ejecuciones paralelas del protocolo. Y así sucesivamente. Entonces, para todos los commitments, el probador todos los commitments, que es el primer paso, el probador no envía todos los hashes porque la función sería muy grande, sino que envía un hash de todos los commitments. Entonces ahí ya tendríamos el tamaño de hash, que debería ser 2 veces el tamaño de la security parameter, tendría 2. Luego, creo que también envía un hash de todas las primeras respuestas, que sería 2 lambda. Y de esto no estoy seguro, pero yo creería que al menos deberías enviar tanta información adicional como el tamaño del witness, que sería algo parecido a lo que está aquí. Aquí se envía información adicional de tamaño del witness, que es T1 por ronda, ¿sí? T1 y algo adicional, pero en muchos casos no se necesita algo adicional. Entonces yo diría que por ronda, algo como el tamaño de la llave pública. Yo creo que algo más pequeño de esto, no sé. Bueno, más la sal, que también es 2 lambda. Entonces, 5 firmas, en 5 pasos, yo diría 6 lambda más el número de rondas por el tamaño de la llave. No necesariamente la llave, es el witness, es lo que yo uso en la prueba. Yo creo que es más de ahí no creo que se pueda. Pero de pronto me equivoco. Sí, gracias, Javier. Y los óptimos, los óptimos están muy cerca de esto. O sea, los óptimos tienen algo como, bueno, no los óptimos, los más recientes. Tienen algo como 6 lambda, número de rondas, tamaño de la llave. Y tienen algo acá que es logarítmico en SN que les decía. Tienen algo extra aquí, pero son casi que esto de acá. Están casi en el último tamaño de firma. Sí. Bien, creo que podemos dejar ahí por hoy. Le agradezco Ok. mucho, Javier. Voy a detener la grabación.